tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. ¿Cuál es su preferencia religiosa? Es decir, ¿usted pertenece a alguna religión? ¿Es católico? ¿Es de alguna de las denominaciones protestantes? ¿Considera ser cristiano o de otra denominación? No sé, judío, budista, maometano, no sé, alguna otra. ¿Se considera cristiano sin ser necesariamente católico, sin ser necesariamente protestante, evangélico, bautista? ¿O simple y sencillamente decidió no creer? Esas son las preguntas que hizo M&R Consultores, pero las ha hecho aquí en Nicaragua, pero ahora se decidió hacerlas a nivel internacional, aprovechando ya la plataforma que ha venido creando M&R Consultores a nivel internacional en el continente americano. Y en 16 países hizo la consulta con ciudadanos de estos 16 países del continente americano, especialmente de habla hispana, en la primera ola de afiliación, participación y prácticas religiosas en Latinoamérica. Se entrevistaron 4.993 personas, es decir, prácticamente 5.000 personas para un universo calculado en 341.396.000 personas. El estudio tiene un margen de error del 1.42% y un nivel de confianza del 95%. Para poder conversar sobre este tema, está con nosotros Suyen Bolaño, de M&R Consultores, que pues ha participado en este estudio. Cuéntenos, ¿qué es la diferencia del margen de error y la diferencia del nivel de confianza? Bueno, el margen de error primeramente agradecerle por la invitación y dándole respuesta, pues el margen de error es básicamente ese porcentaje que nos da de efectividad de nuestros resultados. Ese 1.42% nos indica que nuestros resultados con esa muestra que aplicamos pueden moverse en una banda de 1.42% hacia arriba o hacia abajo. De manera que si tenemos un 80%, entonces esos resultados podrían moverse entre 81.4 o por debajo del 80. A 88.6. Sí, aproximadamente. Y el nivel de confianza, pues es el margen que nosotros utilizamos para todos nuestros estudios, que nos da, nos refuerza pues la efectividad. Hay niveles de confianza del 90, del 95 y 99%, nosotros aplicamos el 95 regularmente para nuestros estudios. Pero eso no significa que es un más o menos 5% en los resultados. Así es, no. Eso nos lo determina el margen de error. El margen de error, sí. Ok. Bueno, esta se hizo durante el primer semestre de este año 2024. Decíamos, son 16 países los consultados por vía telefónica. Es decir, desde acá se ha creado, digamos, un call center, pues, por decirlo de alguna manera, sí, que es el lugar desde donde M&R tiene a operadores y encuestadores llamando a una base de datos aleatoria de teléfono en estos países. ¿Y cómo consideran ustedes, digamos, que han hecho llamadas urbanas, llamadas rurales, llamadas varones, llamadas mujeres, evidentemente por la persona que contesta, pero cómo consideran urbanos rurales aquí? En este caso, como es meramente aleatorio, entonces es a lo que caiga, pues en este caso en urbano rural, dependiendo del país. Obviamente hay una base de datos, se generan los números y se les pregunta a las personas en qué proporción pues estamos entrevistando. Nos ha dado cifras más o menos similares, pues cuando hemos hecho experimentos o revisiones, entonces sí, efectivamente el método de la aleatoriedad funciona. En este caso. Ok. ¿Qué es lo más relevante que encontraron ustedes? ¿Qué podrían decir? Bueno, el estudio nos dice en este momento esto acerca de la afiliación religiosa latinoamericana. Ok. Bueno,
usted sabe que esta medición es la primera, si bien es cierto, es la primera ola que estamos haciendo a nivel latinoamericano, ya es la tercera que lo hacemos o trascendemos a nivel internacional. Pues nos habíamos limitado a Nicaragua, pero ya las 2 olas anteriores fueron Centroamérica y aquí nos expandimos pues a Latinoamérica con los 16 países. Un experimento que hicimos en este caso, pues ver de que en la proporción de toda Latinoamérica hay una proporción bastante similar en cuanto a decir el catolicismo, creyentes sin denominación religiosa y protestantes. En este caso tenemos católicos 36,2, creyentes sin denominación religiosa 31 y protestantes 27,7. En este caso los protestantes pues ahí incluyen todas las denominaciones religiosas como los evangélicos, bautistas y incluyen también los testigos de Jehová, mormones. Estos son datos de Latinoamérica. Aquí no se incluyen otras religiones, no sé, es decir, podría yo pensar que es muy reducido el número de otras religiones, no sé, pues hay prácticas mahometanas, hay prácticas judía. La proporción es muy baja, hablando de Latinoamérica, si no salen 3, 4 personas en un país, entonces no es significativo la proporción de personas que practican estas otras denominaciones. Obviamente pues hay participación de ellos, pero hablando de manera general, quienes predominan en cuanto a los protestantes son los evangélicos con sus distintas denominaciones, pues bautistas, adventistas, etc. Es muy importante resaltar en este estudio que nosotros hicimos como una relación o revisar más o menos el comportamiento o esa afiliación, y en este caso hicimos 4 grupos por esas diferencias, efectivamente, que si bien es cierto, se ven reflejados en la denominación religiosa, están ligados también a una parte cultural. Entonces, en este caso, agrupamos o formamos 4 grupos. El primer grupo está conformado por México, Colombia y Panamá. Este grupo, en cuanto a la denominación religiosa, predomina. Antes del resultado de este grupo, ¿por qué decidieron dividir los grupos? Porque son 4 grupos que dividen ustedes. Un grupo evidentemente de Centroamérica y República Dominicana, que ha sido objeto ya de estudio anterior de esa manera, pero los otros 3 grupos, porque yo diría, bueno, Norteamérica, norte de Suramérica, sur de Suramérica, pero no lo dividieron ustedes así. No, lo dividimos precisamente por la denominación religiosa que predomina en los países. Entonces, en este caso, el grupo 1 es predominante por el catolicismo, por ejemplo. Sí. El grupo 2, a diferencia del grupo 1, predomina el protestantismo. El grupo 1 está conformado por México, Colombia, Panamá. El grupo 2 por lo que es Centroamérica y Dominicana. El grupo 3, Paraguay, Ecuador, Perú y Bolivia, y en este caso quienes predominan son los católicos, pero en proporción bastante similar de los protestantes y creyentes sin denominación religiosa. Y el último grupo que conformamos fue Uruguay, Argentina y Chile, que difiere bastante, en el cual quienes predominan son los creyentes sin denominación religiosa y seguido de los católicos. Para ver los resultados ya más a detalle de estos grupos y por qué los conformamos de esa manera, pues vemos que en el grupo 1 el 46,1% son católicos, el 27,7% creyentes sin denominación religiosa, que para nosotros o para efectos de nuestro estudio, los creyentes sin denominación religiosa son quienes no declaran afiliarse o estar afiliados o participar activamente en una religión en específica. Sí creen en Dios, sí fueron educados con esa creencia, pero no participan en una denominación religiosa. Les da lo mismo asistir a un culto que asistir a una misa, pero no están casados, digamos, no están comprometidos ni con una ni con otra iglesia. Exacto.
Y vemos que en este caso, pues hablando de estos 3 países que conforman el grupo 1, quienes tienen mayor proporción de católicos es México, quienes tienen mayor proporción de protestantes es Panamá, y de creyentes sin denominación religiosa es México con 30.7%. Pues los no creyentes en este grupo es el 2.9% hablando de manera general. En el siguiente grupo, como le mencionaba anteriormente, pues quienes predominan o están tienen mayor proporción de afiliados es los protestantes con sus diferentes denominaciones, seguido y con una proporción bastante similar de los católicos con el 31% y creyentes sin denominación religiosa 31.1%. Los no creyentes solamente son el 2.2%. Aquí efectivamente pues vemos de que hay bastante similitud entre los países centroamericanos y con Dominicana, y por eso lo hemos agrupado para ver más o menos el comportamiento, porque esta afiliación se ve reflejada después en lo que son las prácticas religiosas. Sí, es que aquí es interesante que Costa Rica es el país con más católicos declarados, es decir, encuestados que dijeron ser católicos, mientras Honduras es el país con menos católicos declarados, ¿no? Es decir, apenas el 21% en Honduras. Y los protestantes, donde se manifiestan más, es en Guatemala, en Nicaragua, ¿verdad? Con el 39.7% seguido Honduras, por Guatemala. Bueno, Honduras. 44.6%. Honduras, es cierto, Honduras es el país que tiene más protestantes declarados, seguido por Nicaragua y Guatemala más adelante. En Costa Rica es donde hay menos protestantes, o la gente se identificó menos con los protestantes. Y el país con mayor denominación religiosa es República Dominicana con el 34.8%. Así es. Sí, y vemos que efectivamente pues hay bastante similitud entre ellos. Sin embargo, si lo comparamos con el grupo anterior, es bastante la diferencia. Sí. Vemos que en el grupo 3, que es la siguiente lámina, que tenemos Paraguay, Ecuador, Perú y Bolivia, en este grupo predomina significativamente el catolicismo. El 48.1% se declaran católicos. El 28.6% creyentes sin denominación religiosa y 18.3% protestantes. Solo el 5% son no creyentes. En este caso, pues vemos que los católicos predominan en Paraguay, y hablando de los protestantes, se ven más en Bolivia, y los creyentes sin denominación religiosa pues predominan en el caso de Perú. Aquí es llamativo que Paraguay es el país en donde más gente o más encuestados respondieron ser católicos de todos los 16 países. Aquí representan la mayoría, que no ocurre en todos los países. En la mayoría de los casos están cerca de la mitad o un poquito abajo de la mitad los católicos, pero aquí son el 55.1% en el caso de Paraguay. Sí, efectivamente es el país que tiene más proporción de católicos. Al pasar al siguiente grupo, que es el 4, que tenemos a Uruguay, Argentina y Chile, en este caso vemos diferencias bastante significativas con respecto a los grupos anteriores, principalmente en la mayor proporción de creyentes sin denominación religiosa, 39.5%. Luego tenemos los católicos, que son el 23.6%, protestantes 17.1%, y vemos una diferencia bastante amplia de los no creyentes en estos 3 países. Hoy, casualmente, en la presentación, pues nuestro gerente general hacía una analogía y decía, pues estos son los países que se consideran más estudiados, con una educación superior más amplia. En este caso, pues venimos a ver la parte que le decía, pues puede ser algo ya más de cultura, más adaptación a otras tendencias, pues a explorar nuevas cosas, un descontento posiblemente de algunas religiones, porque vemos efectivamente de que estos creyentes sin denominación religiosa
en gran proporción vienen de una afiliación religiosa en particular. En este caso vemos de que los católicos son predominantes en Argentina, los protestantes en Chile y los creyentes sin denominación religiosa en Uruguay. En Uruguay también es donde tenemos mayor proporción de personas que nos dicen que no creen, son no creyentes. Sí, es que ese es una cosa interesante porque la verdad es que, a ver, más o menos andan por alrededor del 45%, sumando católicos y protestantes, ¿verdad? En Chile, en Argentina, y ese número baja hasta el 35% en Uruguay, que es donde hay más creyentes sin denominación, pero también hay la mayor cantidad de no creyentes. El 23% de los encuestados, es decir, 1 de cada 5, dijo no tener ninguna afiliación religiosa, no creer en nada. No creer en nada. Sí. Sí, bueno, la siguiente lámina ahí podemos ver más o menos el comportamiento ya agrupado, ya lo vimos de manera individual los grupos y vemos que el grupo 1 y grupo 3 predominan los católicos, en el grupo 2 efectivamente predominan los protestantes, en casi una proporción bastante similar los creyentes sin denominación religiosa. Tenemos tanto en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 predominando con mayor amplitud en el grupo 4, que es donde tenemos a Uruguay, Argentina y Chile. Ok, vamos a hacer una primera pausa y hablamos ahora acerca de cómo esto tiene que ver con lo que se cree, con lo que se opina en distintos tópicos relacionados con la vida. Por ejemplo, el matrimonio, la participación o la igualdad de género, la interrupción del embarazo y temas similares. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Excelencia. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de afiliación, participación y prácticas religiosas en Latinoamérica, un estudio correspondiente al primer semestre del 2024, el primer estudio de este tipo que realiza MIR ya en 16 países con recursos propios, con medios propios, a través de la vía telefónica levantó los datos de esta encuesta que arroja principalmente que las personas en Latinoamérica dicen casi en igual proporción ser católicos, ser protestantes en sus distintas denominaciones o ser creyentes sin denominación religiosa, para sumar prácticamente un 95% de los encuestados los que dicen ser cristianos. Hay un 5% que dice no creer en nada. Entonces, y mirábamos más o menos cómo estaban las proporciones en la parte anterior, cómo estaban las proporciones de creencias o de prácticas religiosas en el continente latinoamericano. En Nicaragua hay una gráfica que ya la hemos venido viendo en ocasiones anteriores, porque en Nicaragua sí se ha hecho este estudio, ha estado dentro del sistema de monitoreo de la opinión pública, ha estado aparte independiente, sí, y como un estudio independiente también de MIR Consultores, es decir, en varias otras plataformas de MIR se ha presentado o se han hecho estas preguntas, y desde 1950 a la fecha, el que más ha perdido fieles, devotos, practicantes, es el catolicismo. Ha ganado bastante el protestantismo, pero igualmente quienes se consideran cristianos sin denominación religiosa, estos son básicamente aquellos que dicen ser cristocéntricos, ¿verdad? También han venido creciendo hasta llegar a proporciones
del 30.9% de prácticas católicas, el 39.7% de prácticas protestantes, es decir, más que los católicos, y el 28% de quienes dicen ser creyentes sin denominación. Apenas un 1.5% dicen no creer en nada, es decir, somos muy cristianos en este país, sí. o decimos ser creyentes, muy cristianos en este país. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido el tema de la migración? Porque es decir, si nos vamos a la historia, en 1492, lo que empezó la evangelización, decían los españoles, de los pueblos originarios en el continente americano, y nos convirtieron al cristianismo, que resulta ser el catolicismo. Es decir, en principio todos venimos del catolicismo en este continente. Más tarde, en el siglo XX, comienza a tomar fuerza, especialmente empujado por Estados Unidos, la iglesia protestante en el continente americano. Así es. Bueno, para poder medir la migración, efectivamente, que ha tenido estas denominaciones religiosas, utilizamos ambos reactivos. Uno, cuál es su denominación actual, con qué religión se identifica o participa, y la denominación en la que fue educado. Pues yo fui educado bajo esta religión, pero en la actualidad practico otra, mantengo la misma o no practico ninguna y me considero creyente sin denominación religiosa. Para los educados como en el catolicismo, que es el 64%, hablando de Latinoamérica, sí, tuvo un decrecimiento del 27.8%, han emigrado o migraron 27.8%, 14.1% hacia los protestantes, 12.7% después de ser católicos o educados como católicos se convirtieron en creyentes sin denominación religiosa, y el 1% a no creyentes. En este caso, pues quienes predominan o quienes han perdido más fieles, hablando del catolicismo, podemos resaltar Argentina 38.2%, Chile 35.1%, que veíamos anteriormente que son los países en donde predominan los creyentes sin denominación religiosa, y pues el que ha perdido menos católicos es Guatemala con 19.1%. Si hablamos de protestantes, en este caso pues el 26.6% declararon yo fui educado bajo una denominación religiosa protestante, y en la actualidad es el 27.7%, de manera que a nivel latinoamericano ha ganado un 1.1%, que 0.9% vienen del catolicismo y 0.2% vienen de personas que no fueron educadas bajo una religión, pero eran creyentes sin denominación religiosa. Sí. En este caso, si bien es cierto, a nivel latinoamericano el 1.1% creció, podemos resaltar que en el caso de Guatemala, Argentina, Honduras, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay hubo un decrecimiento de los protestantes entre 1.5% y 6.2%. Entonces, si bien es cierto, a nivel latinoamericano gana, pero en estos países ha perdido fieles. Sí, porque es que esa es una cosa muy importante, es decir, ciertamente el catolicismo ha perdido devotos, pero también la iglesia protestante en todas sus denominaciones ha perdido devotos, que han migrado especialmente hacia creyentes sin denominación, o han dejado de creer. Exacto. Que es la minoría, pues, sí. pero principalmente a creyentes sin denominación religiosa, sí, que lo vemos tanto a nivel latinoamericano como a nivel individual por país, que son los que han tenido un crecimiento bastante alto de entre 17.1%, que es Bolivia, que crecieron los creyentes sin denominación religiosa, hasta llegar a Chile, que es el 31.2%. En este caso, pues 7.8% nos declararon yo fui educado como una persona creyente sin denominación religiosa. Pues, me inculcaron la creencia en un Dios, pero sin asistir a una iglesia, sin practicar
o practicando, como usted bien decía, pues si me invitan a una iglesia evangélica puedo asistir, no tengo ningún problema, si me invitan a una católica puedo asistir, porque no sigo un lineamiento. Sí. Entonces 7.8% y en la actualidad son el 31%. Ha crecido 23.2% significativamente, que lo veíamos pues a nivel de país, que le mencionaba Chile, 31.2%, Argentina 36%, El Salvador 27.7%, Costa Rica 27.4%, hasta llegar a Bolivia, que solamente creció el 17.1%. Dije solamente, pero realmente es que es un número bastante significativo. Sí. Ahora, ¿cómo está la participación, o más bien la militancia, digamos, dentro de esa iglesia? Porque es decir, ahí ok, yo soy católico, pero voy a misa el día que me invitan a una boda, o voy a misa el 24 de diciembre, o no sé, tal vez asisto a misa, pues, pero digo que soy católico. Hay quienes dicen, yo soy católico y yo todos los días voy a misa y todos los días rezo el rosario, etcétera, etcétera. Es decir, hay práctica de mayor compromiso o menor compromiso dentro. Exacto. Sí. Para esto nosotros estamos dividiéndolo, esa calidad religiosa, lo denominamos como calidad religiosa, en 3 niveles. Los devotos, que son quienes asisten a la iglesia 3 o más veces a la semana. Los de precepto, que se limitan a cumplir esos preceptos establecidos, por hablar en particular los católicos ir a misa los domingos, los protestantes ir al servicio el sábado o el jueves, se limitan a esos preceptos. Y los nominales, los que únicamente asisten a una iglesia en cumplimiento de compromisos sociales o actividades durante fiestas religiosas en este caso. Pues yo digo que soy católico, que soy evangélico, pero solamente asisto para un bautizo, para una boda, etcétera. En este caso podemos ver que a nivel latinoamericano el 34.5% son devotos. Sin embargo, si lo comparamos entre católicos y evangélicos y otras denominaciones, los católicos solamente el 17.2% son devotos. Es decir, que son militantes sí, que son cumplidores, que asisto regularmente a la iglesia, que cumplo todos esos preceptos. Los evangélicos y otras denominaciones religiosas, que son bastante similares, superan el 50% de devotos. Son más comprometidos con esa religión que están practicando. En el caso de los de precepto, pues vemos que los católicos son los que predominan en cuanto a los preceptos, en menor proporción los evangélicos y otras denominaciones. Y en el caso de los nominales vemos que principalmente los tenemos en el catolicismo, pues hay más católicos o personas que se identifican con el catolicismo que solamente cumplen con esos compromisos sociales. Sí, es decir, los nominales son inversamente proporcionales en la práctica a los que son categorizados por MR como devotos. Una cosa importante, que esta es entre quienes han declarado ser creyentes con una denominación religiosa, porque es decir, al que no tiene denominación religiosa o al no creyente, se le va a preguntar y va a decir, pues yo no voy, no asisto, no tengo nada que ver. Sí. No declaro una religión, y entonces no hay un compromiso como tal. En este caso, pues sí, vale la pena resaltar, pues que si nos remontamos a los 4 famosos grupos de los que hablábamos al inicio, vemos que en el grupo 1, que está México, Colombia y Panamá, pues en el caso de los católicos, en México y Panamá son más de precepto, y en Colombia son más nominales. Los evangélicos, igual hablando de este grupo, son más devotos. Sin embargo, en México hay un 40.5% de precepto y un 48.6% de votos, entonces están bastante similares. Sí. Hay un menor compromiso de los protestantes o evangélicos en este país. Si hablamos del grupo 2, que es Centroamérica y Dominicana, los católicos son más de precepto en todos los países.
los evangélicos son devotos en todos los países y de igual proporción. Pues en el caso de las otras denominaciones, en Dominicana es donde predominan los preceptos respecto a los otros que son más devotos. Si vemos en el grupo 3, que es Paraguay, Ecuador, Perú y Bolivia, los católicos son más de precepto, los evangélicos son devotos. Sin embargo, en Ecuador hay un 45,8% de precepto y solo un 25% de devoto. Ahí difieren con el resto de países de ese grupo. Y si vemos el grupo 4, los católicos son más nominales. Sí, definitivamente hay un menor compromiso en los 3 países que evaluamos en este grupo. Chile, Argentina, Uruguay. Chile y Uruguay. En el caso de los evangélicos de este grupo son más devotos en todos los países. Y de otras denominaciones, pues en lo que Argentina predominan los de precepto y Uruguay y Chile son más devotos. Sí, estos países se parecen más a Europa en esa práctica que es más light, digamos. Liberales, sí. Un poco más, más desapegado, hablando de las religiones. Sí, sí. Ok. Vamos a la pausa y seguimos hablando acerca de práctica dentro de cada denominación religiosa, pero también de cómo piensan, de acuerdo a la denominación religiosa, los latinoamericanos en temas que a veces resultan ser muy controvertidos. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores. Los cristianos tenemos en nuestra concepción, en nuestra formación, algunas prácticas que son necesarias, que por un lado pide la Biblia, por ejemplo, la conexión directa con Dios a través de la oración, escucharlo a través de su palabra, que es la lectura de la Biblia, pero hay también otras prácticas que se hacen desde el cristianismo y que hacen que seamos justamente cristianos por estas prácticas. ¿Cómo estamos en oración? ¿Estamos rezando los latinoamericanos? ¿O nos va como nos va porque nos olvidamos de conectarnos con Dios? Sí, en este caso a nivel latinoamericano el 68.7% para efectos de este estudio declararon que rezaron o hicieron una oración el día anterior. El día anterior. Tenemos 2 reactivos, sí. Exacto. Lo llamaron hoy y le dijeron, ¿y usted ayer rezó? Entonces aquel se quedó pensando, sí, fíjese que sí. Sí, usted oró el día de ayer, entonces el 68.7% de los latinoamericanos dijeron que sí. De ellos, los católicos, el 79.4%, de los protestantes, que son los que practican más esta actividad, es el 87.7%, y los creyentes sin denominación religiosa nos dijeron 50% que hubo esa conexión, esa comunicación con Dios. De los que destacan, pues Panamá con 81.5%, y el que está más por debajo de práctica de la oración es el 39.5% de Uruguay. También en este caso de la oración preguntamos por la frecuencia. Sí. A nivel latinoamericano estamos en un margen de casi siempre. Pues el 8.95% de los latinoamericanos nos dice casi siempre oro o rezo. En este caso los protestantes, que son los que más realizan esta práctica, es el 9.54%, que nos dicen casi siempre. El 9.28% de los católicos, que están más acercándose al casi siempre. El 8.49% de creyentes sin denominación, que están en la banda de algunas veces, sí, con poca frecuencia. Sí. Si hablamos de la lectura de la Biblia, podemos ver que el 26.6% de los latinoamericanos nos dijeron leí la Biblia. Pues en este caso también hacemos el mismo ejercicio de la lectura del día anterior y la frecuencia con la que lo hacen. Efectivamente vemos que los protestantes son los que más leen la Biblia. En este caso el
y 23.2% de católicos que nos dijeron leí la Biblia el día de ayer, y solamente el 10.2% de creyentes sin denominación nos dijeron que leyeron. En este caso, Honduras es el que más practica esta lectura de la Biblia, que es el 36.6%, y Uruguay el que menos, que es el 14.3%. Al preguntarles la frecuencia, pues ya en este caso, a diferencia de la oración, que es una práctica más frecuente, ya se baja al nivel de 7.75, que es entre casi nunca y algunas veces que lo hacen a nivel latinoamericano. Ahora, esto es en promedio, ¿verdad? Sí, esto es un promedio, exacto. Sí. El 8.74 de protestantes, que está acercándose a casi siempre de frecuencia, el 8.28 que de creyentes sin denominación religiosa, y significativamente quienes menos leen la Biblia son los católicos, el 7. Quienes lo hacen con menos frecuencia. Con menos frecuencia, Nos exacto. hemos acostumbrado a que el sacerdote en la misa sea el que nos lee la Biblia, no la leemos nosotros. Sí. Exacto. Sí. En Panamá es en donde más o con mayor frecuencia se lee la Biblia, y en Uruguay es en donde menos, en el continente americano. Así es. El ayuno, que es una práctica cristiana. Sí, en este caso, pues el 40% de los latinoamericanos nos dicen yo practico el ayuno. A diferencia de los católicos, pues 70.8% de protestantes nos están diciendo yo hago esta práctica. 42.4% de los católicos en Latinoamérica nos dicen yo practico el ayuno, y solamente el 16.1% de creyentes sin denominación religiosa practican el ayuno. Aquí destacan pues prácticamente países de Centroamérica como 49.3, 48.4, que si vemos son países en los que predomina el protestantismo. Entonces, sí, en el caso de Chile, Uruguay y Argentina son los que están al final de esta práctica y son los que más están desapegados sí, con las denominaciones religiosas. Los que dicen en menor proporción haber hecho ayuno o practicar el ayuno. Así es. ¿Y el diezmo? El diezmo, en este caso, pues tenemos ambas, tenemos tanto el diezmo como la ofrenda. Sabemos que el diezmo pues está establecido que es un 10% de tus ingresos, y el 28% de los latinoamericanos nos dicen yo diezmo. De ellos, en los protestantes, el 61.6% diezman, el 22.7% de los católicos diezman, y solamente el 8.5% de creyentes sin denominación religiosa, a pesar de que no tienen un compromiso con una denominación en específico, están haciendo un diezmo. En este caso, pues Nicaragua destaca con el 36.7% de personas que dicen yo diezmo, y al final pues vemos de nuevo 18.2% de Chile, 16.7% de Argentina y 13.6% de Uruguay. Ya cuando caemos a la ofrenda, que es ya una práctica que no está determinada por un monto específico, es más voluntaria. En este caso, pues vemos de que el 60% en mayor proporción significativamente con el diezmo, las personas nos dicen yo ofrendo. Sí. Cuando asisto a la iglesia, o igual puedo destinar de mis recursos una X cantidad de dinero y doy o realizo ciertas actividades y lo consideran como ofrenda. En este caso, los protestantes, el 83.7% nos están diciendo que ofrendan, el 76.5% de católicos que ofrendan y el 29.1% de los creyentes sin denominación religiosa. Aquí quienes más ofrendan son los nicaragüenses con el 71.3%, seguido de Panamá 78%, y al final nuevamente pues tenemos a Chile, Argentina y Uruguay con entre 30 y 40% de personas que nos están diciendo diezmo. Aquí los más desprendidos son los nicaragüenses, que son los que más diezman y los que más
ofrendan. Sí, entre los latinoamericanos, por lo menos eso es lo que contestaron en la encuesta. Sí. En la práctica de la comunión o la Santa Cena, porque la comunión es la práctica católica y la Santa Cena es la práctica evangélica, que al final es básicamente lo mismo, ¿no? Así es. En este caso, pues vemos de que a nivel latinoamericano el 39.5% nos dicen yo tomo la Santa Cena o comulgo. En este caso, el 53.5% de los católicos acostumbra a comulgar. De los protestantes, el 62.7% lo acostumbran a hacerlo y solamente el 8.7% de los creyentes sin denominación religiosa nos dice yo comulgo o tomo la Santa Cena dependiendo de la religión con la que yo me siento más cómoda o en ese momento yo asistí. En este caso, en Paraguay, el 51.6% nos dice que comulga o toma la Santa Cena, seguido de Bolivia, 49%, y el último que es Uruguay con solo el 23.5% de personas que nos dicen comulgo o tomo la Santa Cena. Y una práctica que es demandada de alguna manera por las religiones es la reconciliación como tal, que es confesar, arrepentirse de las faltas cometidas. Sí. Así es. En este caso, pues efectivamente vemos, a diferencia de las otras prácticas, quienes más están presentes en esta práctica son los católicos, efectivamente. Hay un padre al cual yo recurro para confesar esas faltas cometidas y con quien voy a buscar esa reconciliación. Es el 65.5% de los católicos que se confiesan, contrariamente de los protestantes, pues que buscan un liderazgo espiritual para confesar esas faltas cometidas, solamente el 32.6%, y de los creyentes sin denominación religiosa el 14.8%. Aquí destacan pues Paraguay con el 57.9%, Panamá 44.6% y al final pues tenemos los pertenecientes al grupo 3 que son y vemos que el comportamiento es bastante similar en todas estas prácticas que ellos tienen, que está más ligado a que son más creyentes sin denominación religiosa. En este caso Argentina 22.2%, que dicen de que se confiesan, 20% Uruguay y Chile 18.2%. Ese 65% de católicos coincide plenamente con lo que mencionábamos antes, los que dicen ser devotos y los que dicen ser de precepto en la práctica católica, que básicamente suman el 65% de los católicos, o prácticamente suman el 65% de los católicos. Hacemos pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores. Decíamos que de acuerdo a las prácticas religiosas de los latinoamericanos hay formas de pensar, algunos dirán más conservadoras, más liberales, sobre temas controversiales como por ejemplo el celibato. La mayoría de los latinoamericanos está a favor que los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica puedan casarse, por ejemplo. Que me parece que además es una discusión que está a nivel mundial. Pero también hay opinión acerca de la participación de las mujeres en la dirección o en la administración de los sacerdocios, por ejemplo. Así es. Sí. En este caso, pues, para el celibato, nosotros les preguntamos directamente a la persona que si consideraban de que la Iglesia Católica debería permitir a los curas casarse y formar familia. De todo Latinoamérica, el 54.4% están de acuerdo con
con que se les permita a ellos formar familia. ¿Y esa es una pregunta entre católicos o una pregunta en general? Una pregunta en general. Y efectivamente vemos diferencias entre católicos que son más conservadores con respecto a esa práctica, porque es una práctica específicamente para ellos como católicos, porque vemos que en el caso de los protestantes, pues quien es el líder espiritual, o hablando de un... Sí, del guía de la iglesia. Exacto, sí. Ellos pueden formar familia, igual la administración de lo que es el servicio, pues lo practican también mujeres. En este caso fueron preguntas que las enfocamos a todos los entrevistados, pero que lo enfocamos al catolicismo. Sí. De los católicos, el 43.8% están de acuerdo con que las mujeres también puedan guiar el rebaño. 43.8% tanto para el celibato como para que las mujeres celebren misa y la administración de los sacramentos, en este caso bautizos, matrimonios, etc. En el caso de los protestantes, el 63.5% está de acuerdo con que se les permita a los padres casarse y formar familia, y el 50.9%, algo bastante raro, porque ellos pues lo permiten en su religión, pero al opinar sobre el catolicismo pues es el 50.9%, bastante similar con los católicos y los creyentes sin denominación religiosa, que nos dicen 52.6% que están de acuerdo. Ok, entramos a la parte que ya es para personas adultas con criterio, que es la parte del sexo. ¿Ah? Por lo menos ese es el anuncio que saldría en la televisión. ¿Están a favor los latinoamericanos de informar acerca de educación sexual y métodos anticonceptivos? Prácticamente 9 de cada 10 latinoamericanos dicen que se debería de hablar acerca de los métodos anticonceptivos, especialmente los estudiantes, ¿no? Y que los gobiernos, 8 de cada 10 latinoamericanos, creen que deberían de promover el uso de métodos anticonceptivos. Aquí la participación o la opinión de católicos, protestantes y creyentes sin denominación es muy parecida, con algunas pequeñas variaciones. Tal vez quienes menos son los protestantes, pero sí están de acuerdo. Y que además se promueven las hospitales, clínicas y centros de salud, también 9 de cada 10 latinoamericanos, y aquí sí son casi unánimes católicos, protestantes y creyentes sin denominación los que estarían de acuerdo en este tema. Ok. Que las personas creyentes ocupen métodos anticonceptivos, ahí viene el kit del asunto. ¿Ah? Aunque sí hay una aceptación bastante alta, ya aquí empiezan a variar las cosas. Exacto. Pues si lo vemos a nivel latinoamericano, el 85,9% de las personas nos están diciendo que sí, que las personas creyentes deben utilizar anticonceptivos. Sin embargo, vemos que en el caso de los católicos y los creyentes sin denominación religiosa son los que están más de acuerdo pues con esta práctica, y los protestantes en menor proporción, pero es bastante significativo, 80%, cuando algunas religiones o incluso está establecido en la Biblia en la que dice, bueno, que sean los hijos que Dios te dé. Los hijos que Dios te dé, exacto. Sí. Y aquí es interesante, recordarán ustedes en los grupos que se habían conformado originalmente por MIR Consultores para poder evaluar, uno de los más liberales es Uruguay, junto con Argentina y Chile, y justamente Uruguay es quien está más a favor que las personas creyentes ocupen métodos anticonceptivos. Y uno de los más conservadores es Guatemala, en este sentido, donde 8 de cada 10 opinan que, solamente 8 de cada 10 opinan que es el país en donde menos se opina a favor del uso de los anticonceptivos utilizados por los creyentes, ¿no? Sobre la homosexualidad. Sí, en este caso, si bien es cierto, ya si lo vemos a nivel
de país pues hay una mayor aceptación de la homosexualidad o que no lo perciben como pecado en algunos países, encabezados principalmente por esos 3 países que veíamos que predominan los creyentes sin denominación religiosa, incluso que la proporción de no creyentes llega a 19%, que son Argentina, Uruguay y Chile, que nos están diciendo es una decisión personal y que no es pecado. Sin embargo, si lo vemos a nivel latinoamericano, el 70.1% lo sigue viendo como un pecado. Sí. Y si lo vemos la diferencia entre católicos, creyentes sin denominación religiosa, es bastante similar, 6 de cada 10. En cambio, los protestantes, 9 de cada 10 están diciendo es pecado. 8 de cada 10 encuestados en Nicaragua creen que la homosexualidad es un pecado. Exacto. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, ahí estamos bastante en contra de los latinoamericanos. Sí, y vemos diferencias entre países donde ya está vigente esta ley, en este caso pues donde no está vigente, que son países como Bolivia, Paraguay, Perú, Honduras, Dominicana, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Pues en estos países el 10.3% nos dicen que están de acuerdo con que exista una ley que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 11% de los católicos, protestantes 4.3% y 12% de los creyentes sin denominación religiosa. Cuando nos vamos a esos países donde ya existe la ley, donde ya está aprobada, vemos que los datos, pues obviamente hay mayor aceptación. El 26% nos dice de que está de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De ello, el 31.6% de creyentes, 22.2% de católicos, y ahí pues encabezan significativamente Argentina con el 52.8% de aceptación, Uruguay 45.9%, y el que menos, que a pesar de que ya está vigente esa ley, que el que menos acepta es en Panamá, que tiene el 5.6%. Si evaluamos Panamá como un país más cercano a los países que teníamos en el grupo de Centroamérica, pues las prácticas son bastante similares. Ahora, sobre la virginidad, este es un asunto interesante porque aquí va dependiendo de quién es el que le toca llegar virgen al matrimonio. A partir de ese son las respuestas. Si es mujer, sí. Si es varón, no, no es necesario, ¿no? Es decir, ese tipo de respuestas es interesante. Sí. Exacto. De hecho, de que ahorita que hicimos esta evaluación y trascendimos a los otros países de Latinoamérica, pues tuvimos la experiencia que en estos temas como la homosexualidad, la virginidad, pues algunas personas nos decían, eso ya no ocurre, eso ya no se da, ya es algo que quedó en el pasado. Entonces sí, vemos que hay una mayor aceptación sobre ciertas cosas, pero sin embargo vemos que el 46% de las personas en Latinoamérica están diciendo que tanto el hombre como la mujer deben llegar virgen al matrimonio. Ahí destacan pues en el caso de los católicos 68%, 39% de los protestantes, 6.3% de creyentes sin denominación religiosa. Con los que nos dicen que las personas, hombre o mujer, deben experimentar las relaciones sexuales antes del matrimonio porque son positivas para una mejor integración de pareja, pues 36.3% a nivel latinoamericano lo opinan de esta manera, 21.1% de los católicos, 43.7% de los protestantes y 82% de creyentes sin denominación religiosa. Es algo que es interesante porque si veíamos en las prácticas anteriores, pues los protestantes eran como un poco más apegados a lo que demanda la religión, o más conservadores, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este tema pues están como más abiertos a esa parte. Sí. Y el 6.7% nos dicen que la mujer debe llegar virgen al matrimonio, el hombre no necesariamente. Y ahí pues es bastante similar tanto en católicos como en protestantes. Fíjense qué cosa más interesante. En Nicaragua es en donde se respondió más a favor que la mujer debe llegar virgen al matrimonio,
y el hombre no necesariamente, el 9.2. Es en Uruguay, sin embargo, donde el 65.2% de los encuestados dice que tanto hombres como mujeres tienen que ir entrenados al matrimonio, tienen que haber practicado sexo antes del matrimonio. Bueno, aquí hay preguntas acerca de la duración del matrimonio, las responsabilidades de la pareja, y me quiero quedar en la lámina 35, que tiene que ver con las responsabilidades ya por país. Hay quienes opinan que tanto hombres como mujeres deben tener responsabilidad y proveer en el hogar. Hay quienes consideran que es el hombre el que debe ser el proveedor, y hay quienes consideran que la mujer debe ser la proveedora. Ok, aquí pues 8 de cada 10 latinoamericanos nos dicen que tanto el hombre como la mujer deben proveer y participar en las tareas del hogar. Esto es bastante interesante, y si lo analizáramos por generaciones, pues veríamos variaciones bastante marcadas, precisamente porque de un tiempo para acá posiblemente en los hogares se ha programado de una manera distinta a los varones en este caso, y ver qué comportamiento tienen otras generaciones, pero es significativamente bastante las personas que nos están diciendo de que ambos deben participar. 17.6 nos dicen de que la principal responsabilidad del hombre es proveer, que como lo mandata la Biblia en este caso, y la principal responsabilidad de la mujer es administrar el hogar y procrear y educar a los hijos. Y solamente el 0.4 nos dice que la principal responsabilidad de la mujer debe ser proveer para el hogar y el hombre administrar el hogar. Sí. Bueno, estas son algunas respuestas, ¿no? de este estudio, un estudio bastante amplio que realizó MIR en Latinoamérica, directamente en 16 países a través de la vía telefónica. Quiero agradecer, Suyen, estos datos. La verdad es que hay algunos otros datos que se nos quedan ahí en el tintero, pero ya nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Usted tiene respuestas similares a estas, tiene otras respuestas, a lo mejor a través de nuestras redes sociales también usted puede emitir opinión. Muchísimas gracias.